Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas noches, según a la hora del día que nos escuches y del lugar del mundo que nos escuches. Estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro podcast de Emprendedores Senior de la Asociación Elefantes Solidarios. Y hoy nos gustaría dedicar este episodio a los oyentes de México, que mirando las estadísticas nos están dando la alegría de que va creciendo cada vez más la cantidad de personas que nos escuchan de aquel hermoso país. Hoy vamos a tener un episodio diferente. Siempre hasta ahora hemos invitado a emprendedores, seniors o no, que compartían con nosotros cómo ha sido su proceso de emprendimiento. Pero hace unos días se generó un debate en LinkedIn porque la persona que hoy ha accedido a participar de este podcast y al cual le agradecemos mucho su tiempo, puso un post que refleja la razón de ser de la Asociación Elefantes Solidarios y la razón de ser de este podcast. Una persona altamente cualificada que ha trabajado en empresas de primer nivel mundial, que habla 5 idiomas y que lleva 1 año y medio buscando trabajo y que no solamente no ha encontrado trabajo, sino que es lo que más me ha llamado la atención y por lo cual le he pedido que participe de esta serie de entrevistas, es que no ha conseguido ni una entrevista, con un perfil, un currículum que ya nos gustaría a varios tenerlo, ¿no? Entonces, vamos a hablar un ratito con él, que nos cuente esa realidad, porque es muy importante saber la visión de la persona que está del otro lado muchas veces de este micrófono, eh, porque creemos que solamente con un buen currículum o con una buena trayectoria se consigue un trabajo, y nos sorprende mucho que la realidad nos demuestre que no siempre es así. Buenas tardes, Ramón. Sí, buenas tardes. Gracias por vuestra llamada y por vuestro interés en mi caso. La gente que no haya visto el debate se sorprenderá un poquito, pero cuéntanos quién es Ramón Artigas Mas. Bueno, supongo que te interesa más el perfil profesional, ¿no? El que tú quieras. Aquí no hay guión, aquí hablamos como si nos estuviéramos tomando un café. Lamentablemente estamos a casi 1000 kilómetros de distancia. Tú estás en la hermosa ciudad de Barcelona y yo aquí en Málaga, pero la charla va a ser como si nos estuviéramos tomando un café, una cerveza, un refresco, lo que a ti te apetezca. Bueno, algunas de las cosas ya las dije en LinkedIn y algunas ya las has dicho tú ahora. Bueno, pues efectivamente yo soy de Barcelona, me gradué en ESADE, una escuela de negocios de aquí de Barcelona, donde hice los 5 años de licenciatura y máster en dirección de empresas, y el último año en una escuela de negocios en Francia, en París, que se llama HEC. A partir de ahí me incorporo al mundo laboral de la mano de PepsiCo, estoy 3 años. Y a partir de ahí empiezo una carrera internacional. Me ficha Ferrero y con Ferrero estoy en varios países, en Bélgica, en Luxemburgo, en Inglaterra, trabajando en responsabilidades de marketing a nivel internacional. De ahí doy el salto a Danone, donde estoy 1 año y medio, en circunstancias un poquito especiales, porque en esa época yo me caso, me ofrecen un puesto de trabajo en París, viviendo en Barcelona y dando vueltas por toda Europa. En fin, una etapa de mi vida donde prácticamente paso más tiempo volando y viajando en aeropuertos y hoteles que en la oficina. Luego doy el salto o sea, estoy prácticamente 10 años trabajando en el mundo se llama el gran consumo, y en empresas que yo digo que son escuelas de marketing y escuelas de negocio, ¿vale? Mucha de la
metodología de la organización o de la planificación que todavía hoy en día utilizo viene de esos años que pasé en estas grandes compañías en ese mundo. Luego doy el salto al mundo de la moda y del deporte, por no alargarme mucho, pues he pasado por empresas pues, como Levi's, como Tous o mi última experiencia en el grupo Puma. ¿Vale? Y aquí pues profundizo un poco, o sea, es un sector un poquito menos profesionalizado, el sector de gran consumo. Y aquí pues lógicamente alguien con un mindset un poquito más estructurado pues puede aportar mucho en lo que se llama la profesionalización del sector, ¿no? Bueno, eso es básicamente lo que he hecho a lo largo de estos 30 años de carrera profesional. Tengo 53 y empecé pues eso cuando tenía creo 21 o 22 años. La verdad es que tu currículum, la verdad, no se entiende muy bien que en un país donde hace falta conocimiento, donde en teoría hay muchísimas cosas por hacer, una persona de tu cualificación no tenga trabajo. ¿Cuál crees tú que es la principal razón? A ver, mira, ayer tuve una reunión con una headhunter aquí en Barcelona que me decía, Ramón, no te preocupes, dice, porque es que este último año y medio no cuenta, me decía ella. La, digo, la Tierra ha dejado de dar vueltas alrededor del Sol. Bueno, seguramente el COVID y la pandemia no ayuda, pero yo creo que tampoco esto no es solo culpa no podemos culpar o señalar solo este factor, ¿no? Que afecta y que acentúa o acelera este proceso, seguramente, pero probablemente haya otras motivaciones de fondo. Es verdad que hay muchos que se han acercado a mí diciendo, oye, que esto nos pasa solo a vosotros, nos pasa a todos. También probablemente en este país haya un problema en estos momentos de la búsqueda de trabajo. Los jóvenes, la tasa de paro está alrededor del 40% en chavales jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es verdad que la situación del mercado laboral es complicada, ¿vale? Y eso afecta pues, en diferentes grados a diferentes niveles de población. Pero yo te diría que probablemente la razón principal lo han señalado muchas personas que se han aproximado a mí a través de LinkedIn, y es esto que viene a llamarse el edadismo, ¿no? Que efectivamente hay algunos, incluso parece ser que hay algunos algoritmos de algunos empresas de selección que han sustituido a muchos headhunters. Es verdad que los headhunters se han quedado muchos sin trabajo, porque ahora una parte del trabajo que hacían ellos de búsqueda lo hacen las máquinas, se ha automatizado, y es verdad que hay una serie de algoritmos que no facilitan pues la incorporación al mercado laboral de personas en una situación parecida a la mía, ¿no? Entonces hay un primer filtro, una primera criba, que ya no conseguimos superar pues precisamente por ese problema, ¿vale? Lo hablábamos antes de empezar a grabar. Tú estos 18 meses, que llamativamente no solamente de que te has quedado sin trabajo, sino que no has podido concretar una entrevista en serio, no te has quedado quieto. Tú no te has quedado en tu casa leyendo ni viendo televisión. Has estado en activo, incluso muy activo, participando en uno de los clubes de fútbol de referencia de España, participando, asesorando y colaborando en la campaña electoral de ese club. Esa visualización tampoco te ha permitido, que es una de las cosas que cuando uno empieza a estudiar el fenómeno de crear su marca personal, te dicen, hazte visible, contacta con gente, vincúlate. Tú has estado en el primer nivel, primera línea, digamos, en la sociedad de Barcelona. ¿Eso no te ha permitido abrir puertas? ¿O tampoco se generan tantas opciones como nos venden en la teoría? Bueno, a ver, los resultados están ahí, ¿no? A pesar de lo que tú has dicho, ¿no? Yo lo que he hecho cuando me encontré en mi situación, el día antes de que empezara la pandemia, fue hacer tres cosas, básicamente. La primera decisión que tomé fue formarme. Y yo creo que eso es un mensaje también que tenemos que lanzar, porque yo tenía muy claro que yo soy un firme defensor del lifelong learning, del aprendizaje continuo,
Y lo primero que hice fue apuntarme al programa del DIVEX del ISDI, que es una escuela de negocios digital maravillosa, que además está en Madrid y en Barcelona, además de en México. Antes saludabas a nuestros oyentes de México. Ahí también está ISDI, en México DF. Y bueno, creo que eso también es importante, ¿no? El que mantengamos ya no solo una cuestión de formarse y de actualizarse, sino también una cuestión de salud mental, ¿no? El mantener esa actividad intelectual despierta y activa, ¿no? Por tanto, eso es lo primero que hice. Lo segundo es algunos ahorros que tenía, pensar en hacer inversiones, porque también hay que seguir pagando las facturas de la hipoteca o el alquiler o las facturas de los colegios de los niños o todas las cosas que tenemos de compromisos que hemos adquirido financieros a lo largo de nuestra vida. Y lo tercero es también, ¿por qué no? Y es bueno también el aprovechar para hacer cosas que normalmente no tenemos oportunidad de hacer, ¿no? Y en mi caso, yo tengo una pasión que es el deporte. Aquí en Barcelona, pues además soy socio del Fútbol Club Barcelona. Y en el 2015 ya me presenté con el equipo de Toni Freixa a las elecciones de 2015. Y esta vez pues lo volví a hacer, lógicamente por amistad con Toni. Y el nivel de implicación fue mayor precisamente por esa disponibilidad de tiempo que quizá en otras circunstancias no hubiera tenido, ¿no? Por tanto, una gran experiencia, un gran aprendizaje, que sí, que te permite estar actualizado, te permite estar en contacto con mucha gente interesante, que te permite hacer networking, que siempre es bueno y que nunca hace daño y que siempre suma. Otra cosa es que te conduzca a encontrar una posición que se adapte a tu perfil o a una vacante que te pueda interesar. Pero sí, es importante mantenerse activo y hacer cosas durante esa fase. Tengo que reconocer tu valentía. Yo he estado en tu situación, somos casi la misma edad, yo soy un poquito mayor que tú, pero yo he estado en tu situación hace 10 años, cuando yo soy ingeniero civil, me pilló la crisis financiera que afectó a la construcción y aquí en el sur de España de una forma bastante fuerte. Y a mí me costó reconocer públicamente de que no encontraba trabajo. Entonces, tu valentía de expresarlo de una forma tan clara, además, el éxito que has tenido, lo miraba antes de empezar a grabar, casi 20.000 reacciones a tu publicación, es digno de admirar, porque muchas veces se genera una reacción inversa, ¿no? De no querer decir lo que está pasando, no querer comunicar de que no encuentro trabajo por miedo a que mi entorno me empiece a mirar de si llevas 1 año y medio sin encontrar trabajo, no vaya a ser que la culpa sea tuya. ¿Cómo ha reaccionado tu entorno ante ante la visualización de esta situación? Bueno, te diría que en general las reacciones han sido todas muy positivas, ¿no? Que es lo que suele ocurrir en estas circunstancias y en estas situaciones. Es verdad que a veces tenemos miedo de mostrar nuestras debilidades o de mostrar situaciones complicadas, pero es que es el primer paso para resolver el problema y ser capaces de plantearlo de una manera abierta, ¿no? Nadie te va a ayudar si no saben que estás en una situación difícil o complicada. Por tanto, este es el primer paso. Te diré que esto es un tema de carácter o un tema de actitud, ¿no? Que es importante. Yo hace 4 años pasé por un proceso de separación y si algo me ha ayudado a superarlo ha sido precisamente el afrontarlo desde el minuto cero. Pues no sé si llamarlo valentía o sinceridad o transparencia, ¿no? Es compartir con tu red de contactos más cercano pues tu situación e incluso los motivos de esa situación, ¿no? Tanto sea un proceso de separación o un proceso de despido, como fue en mi caso, no tener miedo en compartirlo primero con la gente que te quiere, porque probablemente te sorprenda que reaccionarán todos de manera positiva y para ayudarte, intentar echarte una mano. Y luego, de manera pública, pues porque al final pues, es un problema en el que hay mucha más gente de la que nos pensamos. Y los consejos, la solidaridad o las buenas ideas o las propuestas o proyectos de otras personas te pueden ayudar
a resolver tu problema, ¿no? Sí, comparto 100% tus palabras porque yo viví ese proceso. Primero hay que interiorizarlo, hay que reconocer que uno está en una situación complicada y luego comunicarlo, porque muchas veces la solución está en tu entorno, que esperamos que sea tu caso, ¿no? Que la solución esté más cerca de lo que tú creas. A ver, Eh, perdona, o sea, hay un proceso de duelo, eso es evidente, hay un proceso de duelo y hay las diferentes fases del proceso de duelo, ¿no? De la negación, de la... Entonces, cuanto más rápido sea este proceso, mejor. Lo importante es acabar saliendo de ese socavón, que muchas veces no es porque tú hayas hecho nada malo, es que además aquí está el tema, ¿no? Que además muchas veces nos avergonzamos de algo de lo que nosotros prácticamente no somos ni siquiera responsables muchas veces, ¿no? Por lo tanto, no tener miedo en compartirlo, en ser... De hecho, me han felicitado casi más por la forma que por el fondo, ¿no? En el sentido de decir, oye, pues esa autenticidad, esa valentía, esa sinceridad, incluso ese sentido del humor, ¿no? Con el que nos has contado tu situación, eso al final es lo que ha enganchado a mucha gente, más que el hecho en sí. Tuve la oportunidad de entrevistar la semana pasada, que la gente que esté escuchando este episodio ya lo habrá escuchado, a Marisol Gardó, y la reacción puso en evidencia una situación parecida en otro sector, en el sector de la cultura, haciendo un vídeo relatando todas sus virtudes y diciendo abiertamente, soy mujer, tengo más de 50 años y quiero seguir trabajando, pero es que nosotros desde la asociación, además se lo decimos a la administración con todas las letras, señores, os estáis equivocando. No hay una viabilidad económica del sistema si una persona de 50 años que va a vivir 90 deja de cotizar. Es decir, no nos podemos tirar los próximos 40 años sin cotizar. Es decir, evidentemente no vamos a trabajar hasta los 90, con suerte trabajaremos hasta los 70, como va la cosa, pero tenemos ganas, tenemos el conocimiento y queremos seguir haciendo cosas. Entonces, eh, hablando de este tema, tú has, digamos, asociado dos palabras y acuñado un término que a mí me ha encantado, que lo voy a leer para no equivocarme, que es el boomenial, que es juntar a los que se supone que somos de la generación del boom con los millennials, ¿no? Porque lamentablemente con 30 años de diferencia, son dos generaciones que estamos padeciendo el mismo problema. ¿Cómo se te ocurrió esta ingeniosa palabra? Pues mira, de casualidad y de manera totalmente improvisada, como a veces viene la inspiración, ¿no? Las personas creativas lo saben, ¿no? A veces la inspiración viene, te pilla de sorpresa, ¿no? Pues fue esto, asocié el baby boomer, la generación baby boomer con la generación millennial y me salió el palabra el acrónimo boomenial, que luego, como me señaló alguien en la red, el término ya apareció, se ve en un artículo publicado por una periodista americana, no sé si hace 4 o 5 años, o sea que aunque pensaba que lo había inventado yo, pues oye, resulta que está casi todo inventado, pues que a alguien ya se le ocurrió. Lo que pasa es que igual no llegó a alcanzar la difusión que ha tenido el concepto, el término a raíz de mi post, porque lo que es abrumador la respuesta que ha tenido en la comunidad. Hablabas de las 20.000 reacciones, pero a mí lo que más me sorprende son las visualizaciones del post, que estamos ya... Ahora estamos en 1.700.000 visualizaciones, que uno puede decir, oye, pues no tengo una referencia, es mucho o es poco, no sé, me he ido a ver posts de Barack Obama o de Bill Gates o de Mark Zuckerberg y no he visto un precedente de algo así, de un post que haya tenido este nivel de visualizaciones, ¿no? Del que me gustaría destacar también una cosa que no he mencionado luego posteriormente, he dicho, oye, LinkedIn funciona, he dicho, el concepto Boomenial ha venido para quedarse, pero una cosa importante, y es que tenemos la fortuna y el privilegio de tener esta herramienta que se llama lengua castellana, que nos conecta con una comunidad de millones de hispanohablantes. Estoy recibiendo cantidad de mensajes que agradezco desde aquí, de todos los países de Latinoamérica, pues desde México,
Ecuador, Perú, Colombia, en fin, gente que por distancia geográfica parece que están muy lejos, pero que gracias a la red, pues que tenemos aquí a un golpe de clic. Lo decía al inicio del episodio, nosotros comenzamos con la idea de dar un servicio social a España y estamos muy, muy sorprendidos de que nos escuchen y cada vez más y en algunas plataformas, en primer lugar, en países de Latinoamérica. Episodios anteriores agradecíamos a la gente de El Salvador, que es un país muy pequeñito de Centroamérica y que está casi en los primeros puestos en el ranking de la gente que nos escucha. Bueno, siguiendo lo que acabas de decir, el ejemplo de Marisol Galdón, eh, a ella el hecho de generar ruido, es verdad que viene del mundo de la cultura, de la televisión, de la radio y tal, provocó el efecto, la ola, que la tuvieran en cuenta y la empezaran a llamar. En tu caso, ninguna empresa por lo menos ha propuesto algo, ni siquiera una conversación telemática como para ver si Ramón cuadraba o no cuadraba en algún puesto vacante. ¿No se ha producido nada? Sí, sí, se ha producido, sí. Bueno, de hecho, lo que se ha producido es que de entrada, aparte de los cantidad de mensajes de apoyo y de propuestas y proyectos que me han llegado en por diferentes vías y por privado, la mayoría de ellas, que estoy analizando, que estoy valorando, que estoy evaluando, o las que incluso, pues, bueno, aparte de entrevistas o artículos, he llegado incluso a escribir un artículo, me solicitaron en un medio. Me han llegado entrevistas de trabajo. Hice una la semana pasada, esta semana he hecho una y mañana hago una segunda. Sí, es probable que en breve consigamos, bueno, como siempre en los procesos de selección hay varios candidatos, hay un proceso que hay que seguir, pero espero en breve poderos daros buenas noticias de que efectivamente haya finalmente encontrado una posición en la que mi perfil encaja, una posición en la que yo pueda aportar algo y una posición que es lo que estaba buscando definitiva, ¿no? En definitiva. Por tanto, sí, funciona, sirve y tarde o temprano espero tener la suerte de poder comunicaros finalmente pues, mi nuevo destino profesional, ¿vale? En el que espero poder trabajar y aportar cosas. Cuando eso suceda, nos tomaremos la segunda parte de este café porque realmente nos sentiremos muy, muy alegres de que haya pasado esta situación poco grata. Eh, la razón también de ser de esta serie de entrevistas es que muchos seniors nos sentimos muy cómodos en el sector del emprendimiento. ¿Fue una opción en tu caso? ¿Te planteaste en algún momento emprender algo por tu cuenta? Bueno, de hecho yo ya he sido emprendedor en alguna fase de mi vida, o sea, ya he pasado por esa fase. Tanto el gusanillo del emprendedor ya de alguna forma ya lo he tenido siempre y ya lo tenía satisfecho. Y es una de las cosas a las que me he dedicado en estos meses, ¿no? Pasa que hay diferentes maneras de emprender. No hace falta estar siempre en primera línea o tirando del carro, ¿no? Yo he decidido en estos meses, más que emprender, acompañar en el emprendimiento. Hay muchas maneras de hacerlo, como decía. Están los emprendedores que están en primera línea, están los advisors, están los inversores. Yo estoy como asesor y mentor en varias startups a través de un par de incubadoras y aceleradoras. En algunas me estoy planteando entrar como inversor, como business angel, y en algunas me he implicado en la operativa, en el día a día, en labores comerciales, de captación de clientes o introducción de producto en algunos mercados. Tanto de alguna forma, acompañando en el emprendimiento, formando parte de este ecosistema digital emprendedor, pues ya estoy de alguna forma en esa tesitura. No, y es totalmente válida porque la experiencia no muchas veces no es solamente necesaria para llevar el timón, sino para ir de asesor a la persona que lo lleva. Nosotros somos muy defensores de los emprendimientos mixtos porque creemos que las personas jóvenes pueden tener la iniciativa, la idea,
tecnológicamente son más rápidos o pueden tener más conocimientos, pero es imposible que tengan la experiencia y el saber hacer que te dan los años, que lamentablemente es así. Ya estamos finalizando, pero en estas entrevistas hacemos un pequeño ejercicio que en el caso tuyo vamos a hacer una variable. Vamos a imaginarnos que a esta mesa virtual que tenemos tú y yo hoy se sienta una señora o un señor que se acaba de quedar sin trabajo, que ha estado 30, 25 años trabajando para una empresa multinacional, un gran banco o lo que sea, y se ha quedado sin trabajo y está muy desorientado y no sabe qué hacer. ¿Qué, qué par de consejos le darías en función de tu experiencia? Bueno, pues mira, no serán dos, serán tres. Eh, el primero, yo creo que es importante el que tengamos, es todo un problema de que dejemos de pensar en nosotros mismos y pensemos primero en los demás, ¿no? En términos así, por llamarlo, es famoso el customer centric, que está tan de moda ahora, que pone al cliente en el centro de la estrategia. Para mí este es un concepto que está muerto. Yo siempre digo, para mí es mucho más importante el community centric, ¿no? Es decir, poner a la comunidad en el centro de tu estrategia, ¿no? Y no pensar en lo que la comunidad puede hacer por mí, sino lo que tú puedes hacer por la comunidad. Cuando tú tienes este mindset, yo creo que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Y yo creo que de hecho esto es una de las claves del éxito del post, en el que efectivamente estoy poniendo encima de la mesa un problema para visualizar una situación en la que se encuentran o mucha gente ha vivido o que tiene conocidos que han pasado por una situación similar, en la que mucha gente se identifica y en la que uno siente la necesidad o el impulso intuitivo de querer ayudar o de querer colaborar, ¿no? Entonces, lo primero es esa mentalidad. Lo segundo, es muy importante ser positivo. Yo creo que es otro de los ganchos, ¿no? del post, el no hacer nada en contra de nadie ni de nada. Yo no critico a los políticos, no critico a la administración, no critico a los millennials, no critico... lo único que expongo es una situación y además las pongo de una manera, pues como decíamos antes, ¿no? con ese espíritu positivo, constructivo, con esa sinceridad, esa autenticidad, incluso ese sentido del humor, ¿no? Te permite ver las cosas con un poco de distancia, ¿vale? Y que te permite afrontar esa situación de la manera adecuada, ¿no? A nadie le gusta estar con los cenizos, con gente problemática, con gente conflictiva y con gente que está peleada con el mundo, ¿no? Por lo tanto, hay que superar ese dolor, hay que superar ese rencor, hay que superarlo y intentar ser positivo. Y el tercero y último es ser creativo, ¿vale? Ser creativo, es decir, fijaros que yo en el post no colgué mi currículum, que es lo que hacen la mayoría de personas cuando buscan trabajos. Oye, aquí os dejo mi currículum, si sabéis de alguien que está buscando a alguien. Esto lo hacen todos y es verdad que hay mucha gente con talentos muy parecidos a los nuestros y que hay que hacer algo que salga, que pongan en valor tu diferenciación, tu ventaja competitiva, y que lo haga de una forma no racional, funcional o convencional, sino que lo haga de una manera original, única, divertida, emotiva, con algo de magia, ¿no? Algo que genere ese engagement, ¿no? Palabra que ahora utilizamos mucho. Tanto yo diría que esos son, ¿no? Por resumir, el pensar en los demás, en ser positivo y ser creativo, original. Y por último, te voy a pedir lo que le pedimos últimamente a los invitados. Este proceso que te ha permitido a ti conocerte a ti mismo y formarte y tal, supongo que habrá algún libro o alguna película que te ha dejado marca. Me gustaría que la compartas con nosotros. Bueno, mira, pues visto que hablamos de redes sociales y de LinkedIn, hubo un libro, cuando estuve haciendo el DIVEX en el ISDI, hubo un libro que por aquel entonces publicaba Rodrigo Miranda, que es el director general de ISDI, que se llama Mi Yo Digital, y que fue un poquito el que me permitió entender el concepto de marca propia o de marca digital
utilizando las redes sociales, ¿no? LinkedIn o Facebook o Instagram o Twitter, ¿no? Tanto recomiendo esa lectura para aquellos que quizá no estén muy habituados a utilizar esta herramienta o este canal de comunicación para hacer llegar, pues, para conectar con la comunidad. Excelente aportación. Además, yo soy de los que valora la creación de una marca personal como incluso por encima de tu trabajo. Si vuelves a estar de empleado, no descuidar tu marca personal, porque muchas veces estamos tan en el día a día de la empresa y nos olvidamos que hay que fortalecer la marca personal para favorecer esa transición cuando se acaba la empresa. Nos decía una especialista en recursos humanos que se dan cuenta muy rápidamente cuando una persona se ha quedado sin trabajo porque tiene una antigüedad de varios años en LinkedIn y de la noche a la mañana empieza a tener una actividad frenética y dice, a partir de este día se ha quedado sin trabajo, ¿no? Y bueno, hay que saber gestionarlo y saber hacerlo. Ramón, para mí ha sido un placer, espero que te hayas sentido cómodo y desde ya estás invitado a que nos cuentes, esperemos que sea muy pronto, tu nuevo horizonte empresarial y que esto quede todo en una hermosa anécdota. Seguidme por LinkedIn. Perdón, se me olvidaba de eso. Dinos, por favor, que yo he contactado contigo a través de LinkedIn, pero di a las personas que nos están escuchando o que nos están viendo en YouTube cuáles son tus coordenadas digitales. Se me estaba olvidando, perdón. Gracias por No, recordármelo. el LinkedIn es Ramón Artigas Mas, que es mi nombre y mis dos apellidos. Me encontráis Ramón Artigas Mas, encontráis mi perfil en LinkedIn y ahí podéis contactar conmigo. De hecho, es el mismo que tengo tanto en Twitter como en Instagram. Perfecto. Entonces, si te parece, nos vemos en un próximo episodio. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Si has llegado hasta aquí, te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado, que lo compartas en tus redes sociales y por favor, comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.